minutos, casi 5. Vamos a dar el tiempo al hermano Páramo también. Adelante, hermano Páramo. Sí, hermano Carlitos, yo le pagué. Sí, no, totalmente equivocado está Miqueas, porque los conceptos que él tiene del verbo de Dios no son para nada los que yo tengo. Aunque el texto dice verbo de Dios, él cree que es Dios encarnado. Y ahorita acaba de decir que pues que él no considera a María madre de Dios, y siendo que el verbo se encarnó y el verbo es Dios. ¿En dónde se encarnó? En María. María lo parió. Entonces, ¿quién es Miqueas? Está totalmente pues equivocado sus conceptos, ¿no? Hay que entender las cosas, ¿no? Nosotros, por decirlo, una aseveración, cuando nosotros decimos que Jesucristo no es Dios, nos estamos refiriendo a que Jesucristo no es el Dios creador de todas las cosas, que es su Padre el creador de todas las cosas. Jesucristo es el Dios de todas las cosas, no es el creador de todas las cosas. Jesucristo es el que está en lugar de Dios juzgando a vivos y muertos, porque está sentado en el trono de su Padre. Por lo tanto, Jesucristo es el Dios de todas las cosas. Por eso hay que entenderlo y dejarlo bien clarito. Cuando dice que Jesús es el verbo de Dios, tendría que decir Jesús es el verbo. Y no hay un solo texto donde hagan a un lado a Dios y le den a Jesucristo, le digan, tú eres el verbo. No hay un solo texto, Miqueas. Jesucristo será el verbo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo es el vaso donde Dios se manifiesta, el vaso donde Dios habla a la humanidad. Él es el vaso que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Por eso Él es el vaso de Dios. Él es el depósito de esta palabra. Él es el que Dios, el medio por el cual Dios habla a la humanidad. En esos tiempos dice, precisamente le dice, acuérdate lo que dice en el libro de los Hebreos, ¿no? Creo que si te acuerdas lo que dice Hebreos capítulo, creo que es el capítulo 1, ¿no? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, el Hijo habla las palabras que Dios le da que hable. Por eso Jesucristo mismo decía, las palabras que yo les hablo son mías. ¿De quién son entonces, Miqueas? Si Él es Dios, un Dios que no tiene palabras. No, Jesucristo no es Dios en ese concepto que tú lo tienes. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el verbo de Dios. Es decir, es la boca de Dios. Más claro no te lo puedo decir. Jesucristo es la boca de Dios. Jesucristo, como lo dice aquí, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién? Dios. Dios ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo es el verbo de Dios. Es decir, es la boca de Dios. ¿Ves cómo no estás igual en el mismo pensamiento? Nada que ver con lo que estás diciendo tú. Ahora, ¿por qué no quieres contestar la pregunta que te hizo hermano Carlitos? Es muy simple de contestar. Si Jesucristo es el verbo encarnado y el verbo es Dios, por lo tanto, Jesucristo es Dios, María tendría que ser la madre de Dios. ¿Por qué te cuesta tanto trabajo decir? Si yo te hago una pregunta ahorita y te digo, Miqueas, ¿Jesucristo es Dios? ¿Qué me dirías, Miqueas? ¿Me dirías que sí, no? Jesucristo es Dios. Y si te dijera, y María es la madre de Dios, ¿por qué dices que no? Si el verbo se hizo carne. Así lo estás entendiendo. Que el verbo se encarnó. Por lo tanto, la carne es Dios porque es un Dios encarnado. Por lo tanto, María es la madre de Dios encarnado. Es un absurdo lo que ustedes plantean. Es algo totalmente ilógico, incoherente en ese sentido. La verdad, es algo hasta se me hace algo hasta vergonzoso a mí tratar imagínate yo queriendo explicar que si María no es madre de Dios, pero Jesucristo sí es Dios. Su carne es Dios, porque si el verbo se hizo carne, por lo tanto la carne es Dios. Yo quisiera preguntarte, Miqueas, la pregunta es, si el verbo se hizo carne,
el verbo se encarnó. Yo te pregunto rápido, ¿el verbo se encarnó, Miqueas? Miqueas, ¿el verbo se encarnó? Tiene una pregunta, Páramo. señor. Creo que yo te contesté esa pregunta hace un momento. ¿Por qué la repites de nuevo? Ya yo te la contesté. Por favor, no seas repetitivo. Se me olvidó. Ya no me acuerdo de la respuesta. Sí, ¿El verbo sí, se encarnó? sí, te voy a decir lo que dice Juan. Yo te voy a contestar con la escritura. A ver, Yo creo que dice Juan. Dice, entonces la palabra, oye, entonces la palabra se hizo hombre. Yo lo creo así como lo dice Juan. Eso es lo que yo creo. Entonces, Ya, contestar tu pregunta. El verbo se encarnó. Se hizo hombre, sí, el verbo se hizo hombre. El verbo no La se palabra encarnó. se hizo hombre. Ok, entonces Yo creo el verbo eso. no se encarnó. Eso, lo que dice Juan, yo lo creo. Dice Ok, que la palabra entonces, se hizo hombre. Dice aquí. Ok, Yo creo entonces eso. el verbo no Si se tú no lo encarnó. crees, son tus problemas. Por eso te pregunto, el verbo entonces no se encarnó. El verbo no se encarnó. Fíjense nada más. Vean todos ustedes cómo esta persona Páramo, le cuesta. páramo, Permíteme. páramo, Ya, guarda silencio, páramo. estoy en mi tiempo. Estoy en mi Páramo. tiempo. Guarda silencio. Pues ya, Hermano, no te contesto entonces. Párame el tiempo, hermano Carlitos. Párame el tiempo tantito, regrésenlo tantito. Si él no quiere responder. Tiene que retroceder el tiempo. Tú me estás preguntando y no me dejas responder. Déjame responderte la pregunta. Ya respondiste. Es que Ya verbo y respondiste. palabra, Ya respondiste. la Ya no traducción respondiste ya. más correcta es palabra, no es verbo, es palabra. Y ustedes mismos lo han dicho, que es palabra. Señor Miquea, vea los